Bien, ya está iniciada la grabación. Tengan todos muy buenos días. Como saben, el día de ahora, sábado 8 de mayo, tenemos lo que es la tutoría ordinaria número 4, correspondiente a la asignatura práctica docente de la carrera de licenciatura en enseñanza de la matemática. El coordinador de la asignatura es el licenciado Javier Antonio Ramos, de la modalidad de distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. La agenda a abordar el día de ahora, tenemos lo que es bienvenida, tenemos unos recordatorios, un pequeño sondeo de lectura con referencia al material de la unidad 4, una pequeña reflexión, tenemos el desarrollo que consta de algunos temas de lo que es la unidad 4, unidad 5 y unidad 6, y tenemos después lo que es despedida, ¿no? Consultas o cualquier otro comentario que se desee hacer, pues se va a tener a disponibilidad del espacio. Entre los recordatorios, pues nuevamente nos recordarles que los horarios de tutorías de repaso y horarios de consulta son los días martes de 8 a 9, ¿no? Las tutorías de repaso únicamente son los martes previo a las tutorías formales, como fue el caso de esta semana, ¿no? También motivarles a ustedes como estudiantes a que no tengan temor a expresar sus dudas o consultas a través de los diferentes medios oficiales, ¿no? Que son correo institucional, pueden contactarme a mí como tutor o al coordinador, licenciado Javier, pueden comentar en los foros de dudas, en mensajería, etcétera, para poder expresar todas sus dudas, ¿no? Como saben, yo estoy abierto a que ustedes puedan hacerlo, puedan comentarlo, no solo con los materiales, sino que algo que quieran eh, cambiar, algo que quieran solicitar, por ejemplo, con un grupo, no me ha pasado con este grupo. Esta semana uno de los estudiantes me mandó un mensaje para informarme, ¿no? O para sugerirme que en las calificaciones en plataforma les agregara la rúbrica, ¿no? Porque querían ver qué se les había evaluado en la rúbrica. Entonces, son sugerencias que a veces ayudan a mejorar el proceso para que tanto ustedes como yo estemos satisfechos con nuestro trabajo, ¿no? En el caso de esta asignatura, no creo que no es necesario hacer eso porque directamente la rúbrica está en plataforma y ahí se les evalúa. También dentro de otro recordatorio, la fecha límite para la entrega de la práctica 2, que es el día 9 de mayo. Estamos hablando de que ahora es sábado 8, entonces el día de mañana sería la entrega. Espero que ya la hayan realizado, que ya hayan trabajado en ello y que la tengan lista, ¿no? Porque a veces se les sugiere no subirlas con antelación, ¿no? Por cualquier inconveniente que vaya a surgir, ¿no? Puede ser de que se vaya la luz, que se vaya el internet, que falle plataforma, entonces hay muchos factores que pueden influir, ¿no? Directamente en que usted pueda o no entregar su tarea, factores que están fuera de nuestro control, tanto de ustedes como nuestro, entonces por eso es que se les sugiere, ¿no? El hecho de que lo hagan con antelación. No sé si hasta acá tienen algún comentario, alguna pregunta, algo que deseen agregar, pues pueden hacerlo. Bien, si no, pasamos entonces a lo que es la reflexión. No sé si alguno me ayuda con la lectura, por favor, y qué comprende de lo que se está proyectando en la imagen. Bien, se las leo. Dice, sé el profesor que siempre quisiste tener. Si bien a veces como docentes o como estudiantes hay algunos docentes que nos marcan, ¿no? Lo que es nuestra vida, incluso hay algunos que nos inspiran, ¿no? A querer ser mejores. También existe la parte negativa, ¿no? Hay docentes que lo que hacen es que el estudiante aborrezca la asignatura o que le agarre algún prejuicio directamente hacia la asignatura o cualquier otro elemento, ¿no? Entonces, la reflexión va encaminada a que nosotros recordemos de nuestra formación a aquellos docentes que han hecho un aporte positivo, ¿no? Y si no tuvimos esa posibilidad, porque a veces es el caso que hay estudiantes que no tienen la suerte de contar con un buen docente o en su camino estudiantil no consideran haber conocido o encontrado algún docente
que de verdad pues les inspirara algo, les movilizara en el camino del aprendizaje. A veces tenemos esa ideología o esa idea, ¿no? De qué profesor nos gustaría tener, o la teníamos, ¿no? Qué tipo de profesor. Entonces, la reflexión va orientada a convertirse, es decir, como ustedes están en el camino de la docencia, algunos creo ya ejerciendo, como es el caso de Jacinto, eh, es esa, ¿no? Que mejoremos continuamente día tras día y convertirnos en ese profesor de cambio, que cambie a aquellos estudiantes que aborrecen la asignatura o que tienen algún temor a la matemática o que tienen prejuicios directamente por la asignatura, a un estudiante que sea proactivo, que trate de aprender y que le guste la matemática. Entonces, básicamente la reflexión va encaminada en esa línea. No sé si alguno tiene algún comentario o quiere agregar algo, se le puede brindar el espacio. Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, con respecto a la frase, pues uno tiene que tener su criterio, su fundamento, porque en el camino de la educación siempre hay pro y contra. Entonces uno debe de actuar según la educación, o sea, qué es lo que se quiere enseñar, porque nunca, nunca se va a quedar bien con la educación. Por ejemplo, a mí me pasa a veces. Si el docente exige, pide que se trabaje, que hagan las tareas, y si las hacen, que vayan mejorando en aquellos detalles que les hace falta, no deja de faltar algún padre o algún alumno que dice, ese profesor sí es cumplido, es muy estricto, o a veces comentarios negativos que dicen, ese profesor quizás con nosotros es que la tiene. Y uno sabe que en el fondo quiere lo mejor para ellos, que aprendan, mejoren la ortografía, mejoren la letra, se esfuercen y no hagan los trabajos solo por salir del compromiso. Y habrán otros que sí le darán el visto bueno. Y de ese mismo comentario, viceversa. Si hay un profesor que es, como dice, pasivo, no exige, no, incluso pierde tiempo en las clases, hay otros alumnos que dirán, ese profesor sí es bueno, porque él no nos exige, no nos regaña, él, como dice, se la tira al suave, como dice, como decimos aquí en el cantón. Entonces, siempre uno de docente tiene que actuar según la educación y el bien de la educación. Por eso ahí viene la frase, sé el profe que siempre quisiste ser. ¿Y cuál es ese profe? El que te lo atiende, el que lo escucha, el que le explica, el que tiene tiempo para el alumno. Entonces, si ese profesor que siempre quiso que uno fuera, entonces ahora hacerlo uno, estar atento a las preguntas, y si hay algo que uno no le entiende o no tiene conocimiento exacto de la materia, entonces decirle, miren, le voy a investigar y mañana o más tarde le doy respuesta, porque también hay que ser humilde en el sentido de que no debe de inventar algo y que tal vez las cosas no son así. Correcto. Sí, lo que mencionas, Jacinto, es bastante cierto. A veces en las instituciones se tienen esos prejuicios hacia los docentes. Por ejemplo, un docente que sea estricto en el buen sentido de la palabra es visto de forma negativa, o un docente que les exija a sus estudiantes. Por ejemplo, yo tuve la experiencia y por eso lo recordaba cuando usted lo mencionaba. Cuando yo llegué a trabajar de interino en una institución pública, había estado trabajando en un colegio y en los colegios se acostumbra a no dar prórroga. Por ejemplo, si la tarea
se deja una semana antes y es para el viernes, es para el viernes, y el que no le entregue el viernes, pues pierde esa calificación. Pero eso se hace así en el colegio porque se tiene esa cuestión de incentivar o de crear esa puntualidad en el estudiante. Pero ¿qué pasó? Yo llegué a la institución pública y yo intenté mantener ese, eh, ese principio, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que de 20 estudiantes, 2 entregaban puntualmente. ¿Y qué pasaba con los compañeros? Que los compañeros, los mismos compañeros critican, ¿no? El hecho, no, se la lleva de socado, es así, 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 bueno, como hablan a veces algunos compañeros. Entonces sí, nos encontramos a veces con perspectivas diferentes de lo que es un buen profesor. Depende de para quién o del cómo. Lo que mencionas, Jacinto, es cierto. Uno debe enfocarse en sus propios valores, en yo como persona, como docente, cómo quiero ser, ¿no? O qué docente es el que me... cuál es mi modelo, ¿no? Para yo poder ser ese modelo, ¿no? Para otros estudiantes. Entonces, sí es bastante, la reflexión bastante apegada a lo que son los contextos, al menos en nuestro país, ¿no? Gracias, perdón. Vamos a pasar a un pequeño sondeo de lectura. Como saben, se les voy a informar ahorita que no hay preguntas de tutoría, es decir, en esta tutoría no se van a lanzar preguntas para que ustedes las contesten y las suban a plataforma, no hay preguntas. Estas preguntas que están acá o esos planteamientos son producto de un sondeo de lectura, es para verificar si se han leído los materiales. Algunos de ellos creo que ya los abordamos en la tutoría de repaso. Por ejemplo, la primera pregunta o el primer planteamiento dice que plantea un ejemplo en donde se describa el desarrollo de un contenido matemático aplicando el método de Singapur. Es decir, lo que quiero es que usted me dé un ejemplo de cómo con un contenido se puede aplicar el método de Singapur. Y la otra pregunta o el otro planteamiento es describir algunas ventajas o desventajas de la aplicación de este método, el método de Singapur, directamente en nuestros contextos educativos, es decir, en el aula salvadoreña, ¿no? En la aula salvadoreña. Entonces, ahí están planteadas las dos preguntas, abiertas al quien desee participar, solo me dice con cuál de las dos, y pues tiene el espacio para que lo pueda hacer. No sé si alguien desea participar. Si no se participa, pues quedarán planteadas las preguntas y pasaríamos al desarrollo del contenido. Entonces, me gustaría que analicemos por lo menos la primera pregunta. Ya abordamos ese contenido, ya lo abordamos en la tutoría de repaso. Licenciado, Que es que Hola, sí. con Sí, respecto dígame. a con Ajá. respecto a la primera pregunta, plantear un ejemplo en donde se describa el desarrollo de un contenido matemático aplicando el método de Singapur se puede visualizar en parvularia y en primer grado, bueno, en primer ciclo, donde el profesor pide a los alumnos que en clase trabajen los números del 1 al 9, que cada número vaya representado con figuritas, con corcholata, con palillos o este, con algo o con lana, a modo que el alumno visualice, el niño visualice que la representación del símbolo 2 va acompañado por algo concreto, como estamos hablando del método Singapur, y Correcto. allí de una manera inductiva se está aplicando el método de Singapur. Y eso lo he visto en Correcto. muchas aulas, en las capacitaciones que he ido en diferentes escuelas o incluso en otros talleres y prácticamente el profesor de primer ciclo o de primer grado visualiza, ayuda al niño a concretizar, a tener una idea del número abstracto a través de las figuras. Es un ejemplo. Sí, perfecto. De hecho, abonando al ejemplo,
Cuando usted dice, por ejemplo, darle lana o darle algún recurso, lo que se está haciendo es aplicando los mismos 3 elementos que plantea el método. Primero es lo concreto. Usted decía asignarle el significado al símbolo del 2, ¿no? Por ejemplo, con 2 elementos de cualquier tipo de figura, ya sean corcholatas o cualquier otro elemento de los que usted mencionó. De ahí pasa, ahí estamos con lo concreto y con lo pictórico. Lo pictórico es cuando él ya ve en el símbolo reflejado en algo que puede palpar. Por ejemplo, 2 piedras, 2 corcholatas, 2 lapiceros. Y va haciendo esa asociación que el 2 únicamente es un símbolo y que tiene una representación pictórica, ¿no? Y luego pasamos a lo abstracto, cuando el niño deja de trabajar, deja de sumar o contar o de representar los números con elementos y pasa a representarlo con símbolos. Sí, ahí en ese ejemplo ha englobado muy bien lo que es la metodología Singapur, ¿no? Que es pasar por esos 3 conceptos fundamentales. Respecto a lo que son las ventajas y las desventajas, recordemos que lo que se busca con este método no es la memorización, sino generar una comprensión a fondo y duradera. Entonces, respecto a las ventajas, yo creo que me llama la atención que lleva a los estudiantes a aplicar el razonamiento lógico en lugar de aprenderse, por ejemplo, de memoria lo que son las reglas y las fórmulas matemáticas. Y se le da más valor a la calidad que a la cantidad, ya que es un periodo escolar, son menos temas que los métodos tradicionales. Pero una de las desventajas es que para algunos docentes el método tradicional de enseñanza de matemática a través de las fórmulas y reglas es más real y comprobable para algunos, ¿verdad? Sí. Por esa razón a veces no aplican lo que es este método de Singapur. Sí, bien aplicado. Lo que usted menciona es cierto. A veces, dentro de las desventajas que podemos ver es la forma de evaluación, ¿no? Que a veces, bueno, si nos vamos a nuestro sistema educativo actual, cómo se evalúa el estudiante, mediante tareas, mediante exámenes, y no vemos si es capaz de resolver un problema de la vida cotidiana. Entonces, el método de Singapur tendría la ventaja al aplicarle en este entorno de que se verificaría el aprendizaje a través del estudiante si es posible que resuelva problemas de su entorno o no. Y la desventaja es la forma en que se pudiese o se pudiera evaluar esa clase de aprendizaje significativo. Gracias por la participación. ¿Sí? Otra de las desventajas de este método es en cuanto a las operaciones, que como se va visualizando lo práctico, tiende a ser el aprendizaje más lento, pero con un gran significado en el estudiante que va abstrayendo los contenidos matemáticos. Correcto. Sí, Eso lo descubro. Sí, de hecho esa es una de las mayores desventajas que tiene. Por ejemplo, un tema a veces está planteado para 1 hora, si lo aplicamos a lo que está sucediendo con ESMATE, hay temas que son cortos y que sí se pueden abordar en 1 hora, pero hay algunos temas de lo que es el programa ESMATE que son un poco amplios, entonces a veces no se abarcan exactamente en 1 hora y toca hacerlo más lento. Y si lo asociamos a la realidad, es decir, si ponemos al estudiante a que pase por los tres conceptos, lo concreto, pictórico y abstracto, perdemos muchísimo más tiempo, entonces se va extendiendo, no nos vamos atrasando en cuanto al programa, y es una de las desventajas que podemos palpar bastante grande. Yo recuerdo, vi a un docente hace como 1 semana y media y estaba con un tema de, no sé si era de 5º o 6º grado, donde están viendo lo que son los polígonos regulares. Entonces, para dibujar un polígono regular, le pedían al estudiante que en una hoja de papel bond dibujara un círculo, luego con base al círculo. ¿Hola? Creo que es en 5º grado, están en eso. Ajá, en 5º grado. Entonces la página la doblaban a la mitad y de ahí volvían a doblar a la mitad y de ahí cortaban la parte de arco que quedaba en el papel, ¿no? De la circunferencia. Y cuando se extendía el papel, quedaba lo que es un hexágono regular, ¿no? Entonces,
hacer todo este proceso que les estoy describiendo con los estudiantes a veces lleva su tiempo. También recuerdo que vi en otro docente, cuando están viendo lo que es calcular la longitud de pi en una circunferencia, que dibujan lo que es la circunferencia, luego con un pequeño listón hacen todo el recorrido del arco de la circunferencia y cortan, ¿no? Y luego extienden eso y lo miden con una regla, ¿no? Llegan a quedar, es proporcional a pi, ¿no? Entonces, hay elementos en el programa SMATE que nos invitan directamente a hacer estas actividades con nuestros estudiantes para pasar por esos tres conceptos, pero a veces muchos docentes no lo hacemos. Me incluyo porque a veces por cuestiones de tiempo, nosotros a veces nos exigen cumplir con los programas y no es justificación, pero cometemos ese error, ¿no? De saltar esos elementos y pues encauzarlo o no tomarlo directamente para sacar el máximo provecho de lo que es el método Singapur, ¿no? Entonces, básicamente, creo que ahí estamos ya con las dos preguntas. No sé si alguien quiere agregar algo más. No. Bien, pasamos entonces a lo que son los contenidos. La unidad 4. Primero tenemos lo que es la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Acá nos habla que según Neresi, en 2002, es el conjunto de métodos y técnicas lógicamente coordinadas para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos. Ustedes pueden preguntar cuáles son esos objetivos. A veces cuando revisamos los programas de estudio, ahí en la parte de arriba tiene el objetivo, por ejemplo, el objetivo de la unidad, el objetivo del contenido. Entonces, a esos objetivos es que está haciendo referencia. Luego, el cómo lograr esos objetivos sería el qué técnicas voy a utilizar como docente. Por ejemplo, tareas grupales, tareas individuales, clases magistrales, cualquier otra actividad que involucre al estudiante, pero que tenga una coherencia lógica. Es decir, por ejemplo, hablábamos lo que les mencionaba del círculo, esa sería una técnica, ¿no? Para directamente poner en práctica un tipo de metodología que sería la resolución de problemas, ¿no? Dice también que se da el nombre de método didáctico. Si nos enfocamos solo en la palabra método, es el cómo llegar a la meta, es el camino para llegar a la meta. Si ustedes buscan la definición, está en otros términos, pero básicamente es eso lo que nos dice, es cómo, método es cómo llegar a la meta. Cuando le ponemos la palabra didáctico, lo que hacemos es darle un apellido. Por ejemplo, yo me llamo Johnny y mi apellido es Gómez, ¿no? Y Gómez hace referencia de qué familia soy, así es. Así funciona esto acá, ¿no? Entonces, cuando hablamos de método didáctico, es cómo llegar a la meta utilizando recursos, ¿no? Directamente que faciliten o sinteticen lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso dice que llamamos método didáctico al conjunto lógico y unitario de procedimientos, es decir, el cómo didácticos, recursos o de qué forma tiene que dirigirse el aprendizaje. ¿Cómo se va a dirigir el aprendizaje? ¿Con qué técnicas, qué elementos para poder sintetizar el proceso, ¿no?, de enseñanza-aprendizaje, incluyendo en él desde la presentación y elaboración de la materia hasta la verificación y los componentes y la competente rectificación del aprendizaje. Muchas veces nosotros como docentes cometemos el error de que consideramos la evaluación como únicamente un número, es decir, la evaluación es asignar una nota al aprendizaje obtenido para el docente, pero no tomamos en cuenta esos datos, es decir, imaginémonos que usted imparte una clase de matemática, luego les hace un examen a sus estudiantes y descubre que el 60% reprueba el examen y el 40% no. Entonces, la conclusión directa es que el 40% sí entendió el concepto y el otro 60% no. Pero no hay una rectificación, es decir, no tomamos estos resultados para volver a abordar el problema. Es decir, para retroalimentar lo que es el contenido. Entonces, ese es un error que cometemos como docentes, pero a veces es por lo mismo que estábamos hablando, de la falta de tiempo o de oportunidad para poderlo hacer. También nos habla de lo que son las guías metodológicas, que son concebidas como propuestas didácticas que pueden ayudar en la toma de decisiones para la estructura de determinadas estrategias a fin de solventar cualquier inconveniente que pudiese condicionar la consecución del objetivo. Es decir, guía metodológica es un conjunto de supuestos que consideramos a la hora de abordar un contenido
y cómo podemos lograr ese objetivo en ese contenido. Es decir, todas esas consideraciones que tomamos. Actualmente con los libros que se están trabajando en nuestro país de SMATE o con el proyecto SMATE, ya hay una guía metodológica para docentes. Ustedes van a ver ahí que creo que Jacinto no me va a dejar mentir, aparece en la parte de abajo incluso la pizarrita, ¿no? De cómo se debe de trabajar en la pizarra. A veces hay docentes que obvian esto y esto no está hecho de gusto, ¿no? Es decir, no, ese elemento no está ahí solo por estar ahí o porque se vea bonito el dibujo, ¿no? Sino porque es la forma en que se aplica el recurso de la pizarra. En recursos didácticos creo que la mayoría ya la cursó. Se ve eso, ¿no? ¿Cuál es la forma correcta en que el recurso metodológico, perdón, o el recurso didáctico de la pizarra se debe abordar? Y primero se plantea en columnas, va el tema arriba, se plantea en columnas, primero van los conceptos a la izquierda, fórmulas a la izquierda, ejemplos a la derecha y también se plantea una serie de ejercicios más a la derecha planteados en columnas, ¿no? Con ese orden. De esa forma es como se plantea utilizar el recurso didáctico. Y en las guías metodológicas nosotros ahí en SMATE, al menos en nuestro país, vamos a encontrar directamente ese ejemplo de cómo desarrollarlo en la pizarra, ¿no? Como les menciono, a veces hay docentes que no la utilizan, a veces esas guías metodológicas, porque yo lo he visto, están tiradas, a veces están guardadas. El docente utiliza el mismo libro de texto a veces y con ese da la clase y no estamos utilizando esas guías metodológicas y como les repito, esas guías metodológicas no están ahí solo por estar, sino que tienen esa función, ¿no? De ayudar a tomar decisiones de acuerdo al contenido que se está evaluando o la estrategia que se va a utilizar. En este caso, la estrategia es la de resolución de problemas. Por eso está planteado de esa forma. Ahora bien, los elementos que hacen parte de una estrategia metodológica son los objetivos, actividades, el método y los recursos. Los objetivos son las metas a corto o largo plazo, es decir, qué quiero yo lograr o qué pienso conseguir, ¿no? en este periodo de tiempo. Las actividades son tareas o acciones a seguir tras la consecución de los objetivos. Es decir, cómo yo voy a lograr los objetivos va encaminado a qué tipo de actividades voy a emplear. Es decir, si mi objetivo, por ejemplo, es que el estudiante aprenda a utilizar el teorema de Pitágoras en la vida real, una de las tareas es mandarlo a que, por ejemplo, mida la altura de un árbol según su sombra y el grado de inclinación de su sombra, ¿no? Entonces, ahí yo ya le estoy dando una connotación directamente porque mi objetivo es que aprendan, ¿no?, a utilizar ese teorema de Pitágoras directamente en su entorno. Pero ¿qué pasa si mi objetivo no es ese? ¿Qué pasa si mi objetivo es que pueda mecanizar, es decir, que pueda resolverlo? En ese caso, pues yo únicamente me voy a restringir en todos los ejemplos a aplicar la fórmula directamente en el pizarrón y a explicarla, ¿no? Entonces, si se fijan, dependiendo del objetivo, así es la actividad que se va a nombrar. También tenemos lo que es la metodología. Como les menciono, este es el cómo, que es la forma o proceso a seguir en la ejecución de una o varias actividades a fin de seguir determinada meta u objetivo. Esto es como una serie de pasos, ¿no? Por ejemplo, el objetivo está relacionado con qué tipo de actividades, ya que esas actividades me van a ayudar a lograr el objetivo. Y el método es cómo cómo se va a hacer con esas actividades, ¿no? Luego pasamos a lo que son los recursos, que serían los materiales que hacen posible la aplicación de un método. Es decir, yo puedo tener definido un objetivo, unas actividades y un método, pero si no tengo recursos, todo esto no me sirve de nada en el aula. Por ejemplo, si, como les menciono, ¿no?, queremos aplicar, mi objetivo es que aprendan el teorema de Pitágoras de forma algebraica y la actividad es que realicen tareas dentro del aula, o tareas individuales o grupales, y mi metodología es esa, ¿no? Directamente tareas individuales o grupales o participativas dentro del aula, y no tengo, por ejemplo, la pizarra o no tengo otro recurso para hacerlo, pues no se puede llevar a cabo todo lo anterior. En este caso, tiene que haber esa correlación entre objetivos, actividades, metodología y lo que son los recursos directos. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones de una estrategia metodológica? Tiene una función orientadora, una función integradora y una función planificadora. ¿En qué consiste la función orientadora? Ayuda al docente en la ejecución de determinadas actividades o acciones
en pos de un objetivo educativo común. Es decir, ayuda directamente al docente a que logre su objetivo de acuerdo a las actividades que ha propuesto, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la función integradora? Globaliza diferentes conocimientos donde se centran determinadas falencias o problemas que impidan la consecución del objetivo. Por ejemplo, si volvemos a lo que les hablaba del ejemplo del teorema de Pitágoras, imaginémonos que usted es nuevo, llega a la institución y le toca abordar ese tema. Cuando usted aborda el tema, se da cuenta que los estudiantes no saben extraer raíces cuadradas o no tienen el concepto, o no comprenden el concepto de lo que es una raíz cuadrada. Entonces, eso es una dificultad que usted va a tener o es una falencia que usted ha encontrado en sus estudiantes que va a evitar que usted logre el objetivo, que es que aprendan a utilizar de forma correcta lo que es el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, si se fijan, dentro del propio desarrollo o dentro de la propia práctica, vamos a encontrar esas falencias o esos problemas, y entonces la función integradora es a mí como docente, cómo yo voy a abordar esa problemática o esa falencia. Por ejemplo, yo cuando trabajé hace años llegué y me tocaba, creo que esta experiencia le he contado antes, me tocaba enseñar lo que es el despeje de ecuaciones con radicales en 9º grado. Y me encuentro de que lo primero que yo dibujo, porque a mí me dan la carta de los temas por donde iban los estudiantes que había dejado el profesor que había estado antes que mí. Entonces, seguía ese tema. Entonces, cuando yo escribo una ecuación con radicales, lo primero que me preguntaron los estudiantes, ¿y eso qué es? Que era la raíz cuadrada, ¿no? Yo pensé que estaban bromeando, ¿no? Y yo sonreí y seguí, ¿no? Pero de ahí me di cuenta que efectivamente ellos ese símbolo no lo conocían. Entonces yo descubrí una falencia, una problemática, de ahí encontré otros muchos problemas ahí que habían directamente en esa sección, directamente con contenidos matemáticos, y pues la función integradora que apliqué dentro de mi metodología es retroceder, es decir, yo no puedo avanzar de ese contenido si todas las bases para que se aprenda este contenido no están sólidas. Entonces, por eso es que tiene esa función integradora, porque dependiendo de cómo usted como docente lo quiera abordar, integra esos conocimientos faltantes o esas falencias que tienen sus estudiantes o cualquier problema que se presente. También tiene función planificadora. Permite al docente prever diferentes situaciones que pudiesen condicionar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, puede usted imaginarse tal vez qué clase de problemas puede presentar en el aula, ¿no? Abordando algún contenido matemático, por ejemplo. En la tutoría anterior, creo que a una de las compañeras le tocaba hablar de algunas de las problemáticas que se dan, por ejemplo, con el lenguaje matemático. Por ejemplo, la palabra raíz, volviendo al ejemplo de la raíz cuadrada. Si el estudiante no comprende el concepto de raíz cuadrada y escucha raíz, lo que se imagina es la raíz de un árbol y no el concepto matemático que hay detrás de esa palabra, ¿no? Entonces, a veces es prever esas situaciones ayuda a solventar cualquier problemática que esté dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, yo pude haber iniciado en la experiencia que les comenté, definiendo primero lo que es la raíz cuadrada, definiendo lo que es una ecuación lineal y luego pasar a cómo despejar una ecuación lineal que tiene raíces, ¿no? Entonces, pero no lo hice de esa forma. ¿Por qué? Porque en mi planificación no estaba o no había yo considerado el hecho de que ellos no conocían el concepto. Entonces, si se fijan, tiene esa función también, la función planificadora, que es donde usted como docente va a prever esas situaciones que van a suscitarse luego en el aula, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las partes de la propuesta metodológica para la enseñanza de las matemáticas? Primero tenemos un título, un objetivo, un método, actividades, recursos y evaluación. El título se plantea de acuerdo al tema a desarrollar según el programa de estudio. Luego el objetivo se realiza de acuerdo a los planes establecidos ya en una meta que como docente quiere lograrse. Aquí estamos hablando directamente en los planes de estudio que nosotros abordamos. Luego tenemos la metodología, que le vuelvo y le repito, es el cómo, ¿no? Que son los métodos a utilizar, serán de acuerdo a su contenido
o a la asignatura. Por ejemplo, una estrategia metodológica que estamos utilizando en nuestro país con el programa de SMATE es la de resolución de problemas que aplica Singapur, ¿no? Esa sería una metodología. Es decir, si a usted como docente alguien le pregunta en la calle, en cualquier otro lugar, y usted qué metodología está empleando en matemática en su aula, pues usted está empleando la metodología de Singapur, ¿no? O la metodología basada en la resolución de problemas. Ahora bien, ¿qué actividades? Se realizan actividades como por ejemplo juegos lúdicos, de acuerdo al tema que se va a estudiar, tareas dentro y fuera de la clase, trabajos cooperativos, etcétera. Por ejemplo, imaginémonos que usted quiere abordar el tema de, por ejemplo, ecuaciones lineales. Usted puede perfectamente irse al centro de cómputo y abordarlo primero de forma gráfica, porque creo que en los métodos de solución de sistemas de ecuaciones lo primero que aparece es la forma gráfica, ¿no? Entonces, a veces en la pizarra es un poco más dificultoso, entonces si usted los lleva a un centro de cómputo y les explica cómo, entonces es mucho más fácil que comprendan el método gráfico cuando está a escala dentro de un programa como GeoGebra, que si se hace en la pizarra. Entonces, esa es una actividad que se puede hacer para lograr la consecución del objetivo, ¿no? También tenemos lo que son los recursos didácticos. En la imagen ustedes pueden encontrar lo que es la realidad de Cuisinart. Creo que la mayoría ya las conocen, ¿no? Los materiales a utilizar serán seleccionados por el docente con anterioridad de acuerdo al tema a tratarse. Es decir, antes de que usted de la clase, cuando está en el punto de la planificación, usted va a definir lo que es el objetivo, la metodología, qué actividades va a realizar y de esas actividades con qué recursos usted las puede desarrollar. Por ejemplo, la actividad puede ser juegos lúdicos con elementos o cualquier otro recurso que se tenga. Entonces, ese punto, el punto de las actividades, va enlazado directamente con los recursos, porque dependiendo de la actividad, así va a ser el recurso que usted va a seleccionar. Y luego tenemos lo que es la evaluación. Después de haber culminado el aprendizaje, es necesario conocer si el aprendizaje ha sido significativo. Es decir, si si el estudiante ha comprendido a profundidad lo que es el concepto matemático y si lo puede aplicar para la solución de un problema, ya sea de la vida cotidiana o cualquier otro problema que se le presente, ¿no? Tenemos ahora lo que es la diferencia entre método y técnica. Método es la dirección hacia el logro de un propósito, es decir, el cómo se llega a ese objetivo, ¿no? Siguiendo el mejor camino, el más razonable, el que garantiza la consecución final de la propuesta, es decir, del objetivo que se ha propuesto. Contiene la idea de organización y sugiere la existencia de procedimientos para conseguir lo que desea. Método es más amplio que técnica. Quedémonos con este último elemento. ¿Por qué? Entre las diferencias es que el método utiliza técnicas, entonces el método tiene supuestos que son más generales y no específicos, mientras que la técnica, ya vamos a ver acá más abajo, que es algo más de acción, es decir, qué acciones se va a tomar, es más de actuar. Acá nos dice que la técnica conviene al modo de actuar, que es lo que les mencionaba, es decir, el qué se va a hacer, ¿no? o el cómo se va a hacer, objetivamente para alcanzar una meta. La técnica es más adscrita a la forma de presentación inmediata a la materia. Tiene un significado que se refiere a la manera de utilizar los recursos didácticos para la efectivación del aprendizaje del educando. Ahora bien, ¿qué es método de enseñanza? Como les mencionaba, si comprendemos lo que es método o metodología, ya lo demás es ponerle un apellido. Por ejemplo, el método, decíamos, es el cómo, ¿no? Cómo se llega a la consecución de los objetivos. En este caso, si le ponemos de enseñanza, es decir, le ponemos el apellido de enseñanza, nos dice que es el conjunto de métodos y técnicas lógicamente coordinadas para dirigirse al aprendizaje. Es decir, cuando ya lleve el apellido de enseñanza, ya está adscrito directamente a lo que es el aprendizaje. Por eso aparece acá, para dirigirse al proceso de aprendizaje. Si se fijan, memorizar estos conceptos no es tan difícil, porque si comprendemos el primero y vemos de qué le sigue, podemos saber a qué se está refiriendo directamente, ¿no? También tenemos el método didáctico. Si sabemos qué es el método y sabemos qué es la didáctica, que es la que se encarga de sintetizar el proceso de enseñanza-aprendizaje,
podemos definir con nuestras propias palabras lo que es metodología. Entonces, en este caso nos dice que es el conjunto lógico y unitario de procedimientos didácticos, que es el apellido, que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la presentación y elaboración de la materia hasta la verificación del aprendizaje, es decir, hasta el momento de la evaluación o la forma en que nosotros evaluemos el aprendizaje obtenido por los estudiantes. Luego, la otra definición es técnica de enseñanza. Es el recurso didáctico al cual se le acude para concretar un momento de la lección. Para alcanzar sus objetivos, un método didáctico necesita echar mano de una serie de técnicas. El método se efectiviza a través de la técnica, es decir, todas esas técnicas que se utilicen, por ejemplo, si nos vamos al caso de parvularia, el dibujar, el pintar, el cantar, el escuchar, a los niños a veces les dictan palabras para que ellos escriban sílabas o les dictan las letras para ver si se aprendieron las vocales. Todas esas son técnicas utilizadas que están adscritas o están directamente ligadas a una metodología, ¿no? Que es la que el docente esté empleando. También nos dice que los métodos de un modo general y según la naturaleza de los fines que procura alcanzar pueden ser de cualquiera de estos tres: el método inductivo, el método analítico o comparativo y el método lógico. ¿Cuál es el método inductivo o cuál es la característica del método inductivo? Que va de lo particular a lo general. En YouTube yo veía un video la vez pasada donde explicaban bastante bien lo que es el método inductivo y lo ponía con un ejemplo bastante simple. Decía que un investigador se pregunta cuántas patas tiene un perro. Entonces para ello sale directamente a la calle, en la esquina, y comienza a ver todos los perros que pasan. El primer perro lleva 4 patas, dice, el segundo perro tiene 4, el tercer perro tiene 4 y así sucesivamente. Estuvo 1 hora viendo todos los perros que pasaban y al final todos tenían 4 patas. Entonces la conclusión de él fue esa: todos los perros tienen 4 patas. Si se fijan cómo él pudo generalizar que todos los perros tienen 4 patas, pues a través de los casos particulares de cada uno de los perros que fue pasando. Este es digamos, un ejemplo un tanto burdo, pero que nos deja entrever lo que es en realidad el método inductivo. Ver todos esos casos particulares para poder llegar a una generalización. Nos dice acá que sugiriéndose a través de los casos particulares en la que se descubre el principio general. Por ejemplo, en el caso que les exponía, él observaba a los perros y el principio general es que todos los perros tienen 4 patas, ¿no? El más indicado para el estudio de la ciencia se basa en la experiencia, en la observación y en los hechos. Ahora bien, el método analítico o comparativo, si lo comparamos o qué característica tiene con el método inductivo, es que esto va de lo particular a lo particular. Es decir, aquí en este método no se puede hacer generalizaciones. ¿Por qué? Porque únicamente se comparan casos particulares con casos particulares. Nos dice acá que cuando los datos particulares que se presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una conclusión por semejanza, hemos procedido de forma analítica. El pensamiento va de lo particular a lo particular. Únicamente si se pueden hacer comparaciones, entonces estaremos cayendo lo que es en el método analítico o comparativo. A veces, más que todo en investigación, pasa que confundimos el método inductivo con el método analítico o comparativo. Si ustedes alguna vez llevan una materia de investigación, no se compliquen, es solo observar esto. El método inductivo va de lo particular a lo general y el método comparativo va de lo particular a lo particular. No permite hacer generalizaciones. Y tenemos el tercer método, que es el método lógico, que nos dice que procura estructurar los elementos de las clases según las formas de razonar del adulto. Al ser de esta forma, no es tan interesante para las escuelas primarias ni los adolescentes, por lo que se recomienda en estos años partir de antecedentes o de experiencias concretas. Por ejemplo, creo que los que han trabajado en tercer ciclo no me dejarán mentir que cuando aparecen algunas demostraciones, no sé si en octavo o en noveno, y se abordan con los estudiantes, les cuesta, porque el razonamiento lógico
está bastante, o, bueno, no, o la educación que tenemos no está utilizando tanto el razonamiento lógico en la asignatura de matemática. Entonces, cuando se llega a esos elementos, el estudiante lo ve muy difícil y le cuesta, ¿no? Y es por esto, ¿no? Porque no está acostumbrado a que se aplique la metodología lógica directamente para la enseñanza, ¿no? O en el caso de ellos, para que ellos lo aprendan. Bueno, acá tenemos lo que es la metodología de Singapur, que es lo mismo que habíamos abordado en la tutoría de repaso. Vamos a dar una, bueno, y lo que abordamos también en el sondeo de lectura. Vamos a dar una visión un poco más rápida a ello, ¿no? Sabemos que en Singapur, como lo mencionábamos, los resultados en el área de matemática no eran favorables, por eso fue que ellos se procuraron o se preocuparon en construir un propio método, una metodología propia para la enseñanza de la matemática. Esta se basaba directamente en textos que iban dirigidos tanto a docentes como a estudiantes. El conjunto de materiales beneficiaría la manera de aprender las matemáticas, ya que esta estaba basado directamente en la resolución de problemas. Se preocupó de sustentar su metodología en tres principios fundamentales o en tres conceptos fundamentales, que es lo teórico, lo pictórico y lo abstracto, ¿no? Que es lo que veíamos en la tutoría de repaso, ¿no? Lograron alcanzar niveles destacados en sus mediciones internacionales, es decir, cuando competían, por ejemplo, en prueba PISA o en otras mediciones del área de matemática, lograron tener resultados satisfactorios. Pasaron de tener resultados no favorables a tener resultados muy satisfactorios, ¿no? Entonces, muchos países, al ver ese cambio con la metodología de Singapur, comenzaron a mirar o observar o a interesarse en esta metodología de enseñanza de la matemática. Entonces centraron también su marco curricular en la resolución de problemas, consideraron tanto aspectos metodológicos como transversales. Y veíamos acá, ¿no? En la tutoría de repaso, abordamos estos elementos. Por ejemplo, los tres conceptos, concreto, pictórico y abstracto. Veíamos algunos ejemplos, lo abordamos también en el sondeo de lectura. Creo yo que no es necesario volver a profundizar en ello. El segundo era el currículo en espiral, que hablábamos que a los estudiantes se les daba la posibilidad de aprender el mismo concepto en varias ocasiones, por eso se llama currículum en espiral. Por ejemplo, en primer grado se les enseña a sumar de una cifra. Si algunos estudiantes no comprendieron el concepto, en segundo año aparecen lo que son las sumas de 3 cifras o más, y es exactamente el mismo concepto, solo que un poco más profundo, y el estudiante tiene la posibilidad de aprenderlo una segunda vez, y así va apareciendo ese contenido varias veces durante el desarrollo de todos estos grados, ¿no? O de todas estas instancias educativas. Entonces, a eso se le llama currículum espiral, que esté en temas relacionados, solo que en algunos grados están más profundos que en otros, o requiere un grado más de rigurosidad, ¿no? Entonces, a eso se refiere directamente lo que es el currículum espiral. Y la variedad sistemática, que se trata de presentar a los estudiantes una variedad de formas para aprender un concepto matemático, es decir, que no enseñar una única forma de resolver un problema, sino enseñar diversas formas y que sea el estudiante el que decida de qué forma o qué forma se le facilita más, ¿no? De qué forma puede abordar la solución de ese problema que él la pueda aprender, ¿no? Y también revisábamos lo que es la estructura, ¿no? De cómo está el marco curricular directamente en Singapur. Podemos ver, si nos vamos a la figura, lo que es la resolución de problemas como eje central y que tiene lo que son 5 pilares fundamentales, que son las actitudes, la metacondición, los procesos, los conceptos y las habilidades. Todos esos elementos ya los habíamos revisado en lo que es la tutoría de repaso. Creo que hasta unos ejemplos que aparecían en el material complementario se abordaron. Entonces creo yo que no, a menos que ustedes me digan que quieren que lo revisemos de forma individual, pues lo podríamos hacer, pero creo yo que
como ya se hizo, no sería necesario. Y con eso finalizaría lo que es la unidad 4. Para la unidad 5 vamos a abordar el tema de las etapas y acepciones de la construcción de la didáctica de la matemática. Tenemos lo que es la evolución de la educación matemática, desde la antigua, la clásica, y la tercera etapa que va a ser la didáctica fundamental. ¿En qué consiste la antigua, la didáctica antigua? Corresponde a la etapa o visión en ausencia de la profesionalización, en la cual la enseñanza de la matemática podía verse como un arte asociado a las calidades de los profesores o del alumno, y donde lo fundamental es el dominio de la disciplina de las matemáticas y las habilidades mostradas por el profesor en la enseñanza. Creo que esto lo apegamos bastante a la forma tradicional de enseñar matemática. Alguien es considerado que sabe matemáticas y es capaz de resolver con destreza procesos matemáticos. Aunque dependiendo en qué se desempeñe cada persona en la vida cotidiana, así va a ser el nivel de exigencia matemática. Eso lo veíamos en la tutoría anterior. Entonces, a eso hace referencia la didáctica antigua de la matemática, ¿no? Al hecho de centrarse en las destrezas del estudiante y centrarse en las habilidades que tenga el docente para la enseñanza de la matemática. La etapa clásica sería aquella en la cual el sistema se sistematizan algunos de los asuntos relacionados con la problemática del profesor. Por ejemplo, los conocimientos previos de los estudiantes. Es decir, en la antigua no valorábamos los conocimientos previos del estudiante, la motivación por el aprendizaje, las técnicas utilizadas por los docentes. Todos esos elementos en la antigua no se tomaban en cuenta. Esos surgen hasta la clásica, ¿no? Aquí sí ya importa la motivación que tenga el estudiante por aprender matemática, las técnicas de resolución de problemas, la evaluación y lo más importante, se trata de una didáctica que utiliza otras disciplinas en la explicación del quehacer docente. Por ejemplo, hoy en día, incluso creo que en capacitaciones a veces a uno le dicen, ¿no?, que el alumno solo puede prestar atención 15 minutos. ¿Y de dónde sale eso? ¿No? Sale de psicología, sale de la sociología, de otras disciplinas que han hecho investigaciones y han llegado a esas conclusiones, ¿no? Entonces, hoy en día la didáctica se auxilia de todos esos elementos. Incluso yo estuve en una capacitación donde nos decían de que si el estudiante tiene hambre, si el estudiante tiene sueño, es imposible que se concentre, ¿no? Entonces, todos esos elementos hoy en día los consideramos como docentes a la hora de impartir un contenido matemático. Eso no se hacía en la etapa antigua de la didáctica de la matemática. También nos dice que esta etapa se usan trabajos, por ejemplo, de Piaget, de Vygotsky y de Brunner, entre otros, ¿no? Bajo esos trabajos está fundamentado lo que es la didáctica clásica. Gascón en 1998, por ejemplo, afirma que existen dos enfoques en la etapa clásica. Uno centrado en el aprendizaje del alumno, con conceptos, por ejemplo, el aprendizaje significativo de Ausubel en 1968, en donde el objetivo de la investigación es esencialmente referirse a cuál es el conocimiento matemático del alumno y su evolución. Recordemos que cuando nos referimos directamente a lo que es el aprendizaje significativo, estamos hablando de que el estudiante no solo aprende el concepto, sino que pueda aplicar ese concepto en la resolución de problemas, ya sea de su entorno o de su vida cotidiana. Un segundo enfoque se establece por una actividad centrada en la actividad del profesor, aunque orientada, por supuesto, hacia la formación del estudiante. Aquí al tocarse las condiciones y pensamientos de los profesores, se afirma la necesidad de incorporar conocimientos de otras disciplinas como la psicología educativa, la sociología, la historia de las matemáticas, la pedagogía, la epistemología de las matemáticas, etc. Es decir, la didáctica en este elemento se auxilia de todas esas disciplinas para poder caracterizar, identificar o describir directamente los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Explicar el por qué y cómo ocurren estos aprendizajes. La tercera etapa va a ser la didáctica fundamental.
desde el punto de vista anterior, no era posible resolver asuntos específicos del quehacer de la didáctica matemática. Por ejemplo, el papel de las rutinas en el aprendizaje de la matemática, las matemáticas creativas, el papel de la resolución de problemas, la relación entre los aprendizajes de la aritmética, el álgebra, la geometría, la adquisición de conceptos precisos matemáticos o criterios para el diseño de un currículum de matemática en general, ¿no? Es decir, todos esos elementos, todos esos problemas no se podían abordar, ¿no?, directamente, hasta que aparece lo que es la didáctica fundamental, ¿no? Brousseau plantea el asunto en términos de acepciones de la didáctica, estableciendo 4 acepciones. La primera se entiende como el arte de enseñar en general, según Comenius, que es el padre de la didáctica. Número 2, como un conjunto de técnicas para enseñar. Número 3, como la descripción y el estudio de actividades de enseñanza en el marco de una disciplina científica de referencia. Eso es según Brousseau en 1990. Y número 4, como la reflexiva. Aquí hay investigaciones de una práctica docente, sostiene que estas acepciones se pueden ver como complementarias. Es decir, en este cuarto elemento, el docente realiza investigaciones dentro de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje y toma decisiones. Por ejemplo, digamos que usted como docente lee que las inteligencias múltiples están relacionadas con los estilos de enseñanza que poseen los docentes y que un estilo de enseñanza que esté relacionado con un estilo de aprendizaje genera mejores rendimientos académicos en sus estudiantes, y usted decide implementar este postulado. Es decir, usted investiga, por ejemplo, qué inteligencia tiene o qué estilo de aprendizaje tienen sus estudiantes y investiga, bueno, ahí tendría la mayoría de qué estilo de aprendizaje predomina más en su grupo de estudiantes, ¿no? Y investiga qué técnicas favorecen ese estilo predominante. Entonces, usted pone en práctica esa investigación, lo que leyó, y aplica esas técnicas de enseñanza con esos estilos de aprendizaje y luego evalúa y compara, ¿no?, los resultados que tenían previo a la implementación de esa teoría con los resultados obtenidos posterior a la implementación de la teoría. Si hubo un aumento en el rendimiento académico de esos estudiantes, pues puede continuar por ese camino, ¿no? Y si se mantiene o hubo algún declive, usted debe reflexionar el por qué ocurre así, ¿no?, ya que es una teoría existente. Entonces, a eso se le llama reflexivo, el hecho de poder incorporar elementos nuevos, mejorarlos, que vengan a facilitar el aprendizaje de sus estudiantes. Y tenemos también lo que es la escuela francesa, que ha acuñado un nuevo enfoque dentro de la didáctica de las matemáticas, que creo que es el otro contenido de la unidad 5. Nos dice que la nueva didáctica fundamental introduce nuevos objetivos de estudio, que si bien existían en el momento clásico, sin embargo no era objeto de estudio primario, simplemente se asumían como transparentes. El marco teórico de la didáctica matemática francesa establece nuevos conceptos, por ejemplo, el de situaciones didácticas. Este concepto es bastante importante que lo analicemos, ¿no? ¿Qué es una situación didáctica? Nos dice que cuya primera aproximación se formuló a principios de los años 70, luego como una teoría más desarrollada en 1994 por Brousseau, y la idea es definir conceptos matemáticos mediante una situación que se llama situación fundamental. Es decir, cuando hablamos de situaciones didácticas, estamos hablando de definir conocimientos matemáticos a partir directamente de esas actividades que el estudiante realiza en el aula, ¿no? Y a esas las llamamos fundamentales, ¿no? Fundamental. La hipótesis básica de la teoría de situaciones de Brousseau es que el conocimiento construido o usado en una situación es definido para las restricciones de esa situación, y por lo tanto crea ciertas restricciones artificiales al profesor, que es capaz de provocar que los estudiantes construyan un cierto tipo de conocimiento. Esta hipótesis está ciertamente más próxima al constructivismo que a las aproximaciones que se derivan de la noción vygaussiana de la zona de desarrollo próximo. Si no recuerdan lo que es la zona de desarrollo próximo de Vygotsky,
es poner al niño a aprender cosas que le sirvan dentro de su entorno. Por ejemplo, si yo trabajo en un cantón y se dedican a la agricultura y yo estoy enseñando, por ejemplo, en séptimo grado lo que es el lenguaje con símbolos, yo le puedo decir al niño, X es el número de cartones de huevo, Y es el número de litros de leche o botellas de leche que producen en la casa, etcétera, ¿no? Y voy anexando un ejemplo directamente que está próximo al niño, y el niño capta ese ejemplo y es capaz de ponerlo en práctica en su vida. Por eso es que se llama zona de desarrollo próximo, porque le da al niño la herramienta o al joven la herramienta de utilizar ese concepto matemático para el quehacer diario. Entonces, básicamente esa es la idea de esta teoría, ¿no? También nos dice que históricamente la didáctica fundamental hace su aparición en la década de los años 70, cuando Brousseau hace las primeras formulaciones de la teoría de situaciones didácticas, donde se considera la primera vez la necesidad para la didáctica de utilizar modelos propios de las actividades matemáticas. Así pues, el objetivo fundamental de la didáctica es el definir un conocimiento matemático mediante una situación. Esto hay que tenerlo presente, tal que esta situación produzca situaciones didácticas en alumnos que permitan generar una buena preparación de su conocimiento. Si observamos la imagen, tenemos ahí un edificio o un castillo, no sé, y si lo adecuamos a nuestro centro escolar, le podemos pedir al estudiante, por ejemplo, si estamos en cálculo de área, que calcule el área de una ventana, que calcule el área del piso o cualquier otro elemento, ¿no? Directamente que vaya asociado al contenido, pero que él tenga que verse envuelto en una situación, el cómo resolver esa problemática. Y que le llame la atención. Entonces, esas situaciones que se generen bajo ese contenido y bajo ese lineamiento dado por el docente, generan lo que son esas situaciones didácticas que generan aprendizaje. ¿Por qué? Porque es más fácil que el niño lo aprenda si lo hace en algo específico, algo concreto, que si usted le dibuja en la pizarra un cuadrado o un rectángulo y calcula el área. O un rombo o cualquier otra figura y se pone a calcular el área de forma algebraica, para el niño es un tanto más aburrido. En cambio, bajo esta teoría, postula de que se generen situaciones donde el niño tenga la necesidad de emplear conceptos matemáticos para solventar una necesidad, ¿no? También dice que se busca ampliar drásticamente el objetivo de estudio de la epistemología de la matemática, es decir, el analizar el cómo se piensa matemáticamente. Por un lado, invocando aspectos sociales didácticos y por otro, extendiendo la didáctica a otro tipo de instituciones. Se toma como objeto de estudio la actividad matemática en su conjunto en una situación en donde intervienen las variables socioacadémicas. Se abre la posibilidad de estudiar al sujeto que está aprendiendo al interior de su propia actividad, más concretamente al interior de su actividad matemática escolar. Surge la epistemología experimental e epistemología del aprendizaje de la matemática, es decir, el cómo se aprende matemática, cómo se generan pensamientos matemáticos, como objeto primario de investigaciones en la didáctica de las matemáticas. Respecto al sujeto del proceso didáctico, ha habido también una evolución del sujeto aprendiz de la didáctica precientífica. Se ha progresado al sujeto cognitivo de la didáctica clásica, es decir, del sujeto aprendiz, es decir, el estudiante era visto o establecido como un recipiente de conocimiento, es decir, como alguien que estaba de forma pasiva, solo recibiendo los conocimientos que daba su profesor. Ha pasado de estar en ese punto a ser ahora un sujeto cognitivo, es decir, alguien que participa en su propio proceso de aprendizaje y que razona y piensa sobre la forma en que aprende. Y también dice que el sujeto se ha pasado también del sujeto cognitivo de la didáctica clásica al sujeto epistemológico de la didáctica fundamental. De esta forma, no solo es posible empezar a abordar cuestiones que antes no se podían ni siquiera
plantear, sino que se pone de manifiesto que todo fenómeno didáctico tiene su componente matemático esencial. Bajo esta concepción, el profesor de algunas ciencias fuertes, como por ejemplo la física, la química, han iniciado o están direccionando directamente lo que es la investigación hacia las didácticas fundamentales de su respectiva ciencia. Es decir, están investigando sobre cómo estas teorías facilitan o sintetizan lo que son los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, se está utilizando para poder mejorar. Yo les decía, ustedes pueden desarrollar una investigación sobre las teorías ya existentes, si funcionan o no y bajo qué condiciones funcionan o no. Y ustedes lo que van haciendo así, ahí es profesionalizándose. Es decir, ustedes si ven que funciona, por ejemplo, yo les decía los estilos de aprendizaje con las técnicas de enseñanza, entonces ustedes todos los años, si ven que en un año funciona eso, el siguiente año pues van a hacer lo mismo y ya no van a necesitar desarrollar la investigación para poner en práctica ese contenido, porque ustedes ya tienen el conocimiento de qué es lo que tienen que hacer. En ese apartado, suponiendo que fuese el caso, ustedes solo tendrían que ir, pasar un test de estilo de aprendizaje y posteriormente ya conocer qué técnicas son las que va a emplear directamente con esa mayoría de estudiantes que tienen ese estilo de aprendizaje. Tenemos aquí lo que es el triángulo de la didáctica. En el centro, en la parte de arriba, podemos ver lo que es el saber. En la esquina inferior izquierda podemos ver lo que son los profesores, las actitudes y las prácticas profesionales que cada uno de ellos utilizan. Y tenemos lo que son los alumnos, que son los conocimientos que el alumno posee, ¿no? Saberes previos, etcétera, etcétera. Todos esos elementos o conocimientos que el estudiante ya posee. Las actividades matemáticas escolares no están aisladas, sino que se integran dentro de las actividades matemáticas institucionales, los que ahora pasan a constituirse el objetivo primario de la investigación didáctica. Este elemento, si lo traemos a nuestro entorno, a lo que nosotros vivimos en el aula, nos vamos a dar cuenta que no es inexistente prácticamente, porque usted como docente sí puede tener idea de qué actividades matemáticas desarrollar dentro de dentro de su escuela, pero a veces la institución por sí misma no tiene una estrategia definida para enseñar matemáticas. Creo que en la mayoría de centros escolares no es así, incluso en alguno de ellos o en algunos de estos centros educativos nos vamos a dar cuenta que a veces no hay ni reglas, no hay compás, no hay ni recursos didácticos para la enseñanza de la matemática. Entonces, es bastante difícil si lo poner en práctica, mejor dicho, esta teoría, directamente este elemento que estamos revisando. Esta es la perspectiva antropológica. Desde la perspectiva de la didáctica de la matemática sería el estudio del hombre, las sociedades humanas, aprendiendo y enseñando matemática. Es decir, desde el punto de vista es cómo el estudiante aprende y cómo el docente enseña, ¿no? Planteando el objetivo principal del estudio de la didáctica de la matemática, que está construido en los diferentes tipos de sistemas didácticos, formados por los sistemas docente-alumno, saber del estudiante con el docente, su relación con el docente. Por ejemplo, si volvemos acá, ya vamos a ver más adelante que hay una relación o hay una teoría que explica, si nos fijamos o si fijamos, mejor dicho, lo que es la relación saber alumno, existe una teoría. Si nos fijamos en el punto profesor-alumno, existe otra teoría. Y si nos fijamos en el binomio saber-profesores, pues existe otra teoría. Creo que son dos teorías, ¿no? Entonces, ya más adelante vamos a ver estas teorías. Acá comienza a explicar lo del triángulo. Si en el triángulo de la didáctica se enfatiza más en el saber alumno, es decir, si nos vamos al punto central y nos vamos al punto del alumno, si nos centramos en eso, se produce lo que es la teoría de campos conceptuales, elaborado por Gerard Bernau, no sé cómo se pronuncia el apellido, director de investigaciones del Centro Nacional de Investigaciones Científicas, por sus siglas CNRS, de Francia, discípulo de Piaget, quien amplía y redirecciona su teoría, el foco piagetiano, las operaciones lógicas generales y las estructuras generales del pensamiento, ¿no? Para el estudio del funcionamiento cognitivo del sujeto en situación, es decir, directamente del estudiante. Además, a diferencia de Piaget,
Toman como referencia el propio contenido del conocimiento y el análisis conceptual denominado ese conocimiento conceptual del dominio de ese conocimiento, es decir, cómo el estudiante domina el conocimiento adquirido. Los conceptos matemáticos se dotan de significado a partir de una variedad de situaciones. Cada situación puede ser analizada usualmente con ayuda de un solo concepto, sino no puede ser analizada con ayuda de un solo concepto, sino con varios de ellos, ¿no? Es decir, varios conceptos. Como afirma acá este autor, en 1990 la mayoría de los psicólogos interesados hoy en la educación matemática en algún sentido constructivista piensan que las competencias y concepciones son construidas por sus propios estudiantes. Según Kilpatrick en 1987, citado por el autor del que estábamos hablando, el punto de vista constructivista implica dos principios. El primer principio nos dice que el conocimiento es construido activamente por el sujeto cuando realiza actividades específicas para conocer, no es recibido pasivamente del entorno. Es decir, el estudiante participa directamente en su proceso de enseñanza-aprendizaje y no tiene un rol pasivo, ¿no? El segundo principio, llegar a conocer, es un proceso adaptativo que organiza el propio mundo experimental. No se descubre un mundo independiente preexistente exterior a la mente del sujeto. Es decir, que en este caso todas esas actividades didácticas que se realizan lo que hacen es que el estudiante conozca este mundo, ¿no? No es que se haga un redescubrimiento del mundo, sino que el estudiante exista, que comprenda que ya preexistía este mundo y que él ya tenía conocimiento de él, ¿no? Solo que no era aprehensible o comprensible. Y tenemos nuevamente lo que es el triángulo de la didáctica, pero con todas las teorías que fundamentan dependiendo qué parte estemos observando. Por ejemplo, si nos centramos en el saber matemático con el alumno, llegamos a la que es la teoría de los campos conceptuales. Si nos centramos en el saber matemático con el profesor, tenemos lo que es la teoría de transposición didáctica y también tenemos lo que es el enfoque antropológico de Chabellard. Y si nos centramos directamente en el binomio profesor-alumno, tenemos la teoría de situaciones didácticas, ¿no? Y también tenemos lo que es la ingeniería didáctica de Michel Artigue. Ustedes, si desean profundizar más en todas esas teorías, pueden leer la profundidad de los materiales, ya que acá únicamente se tomó el binomio saber, en la presentación se tomó el binomio saber matemático con el alumno, que es la teoría de los campos conceptuales. Y también vimos un poco de lo que es la teoría de situaciones didácticas, que utiliza el binomio profesor-alumno. Sobre los otros, si desean profundizar, tendrían que investigar un poco más o leer más a profundidad los materiales. No sé si hasta acá hay algún comentario, algo que deseen agregar o algo que les haya llamado la atención, pues pueden perfectamente hacerlo. Licenciado, ¿Sí? el hecho de ver a grosso modo estos dos materiales de la unidad, ¿va a quedar alguna tutoría para hacer otras actividades? Pues, lo dice por la cantidad de contenidos que se han abordado. Sí, sí, que yo aquí los tengo también y la unidad 6 tiene 17 páginas. Sí, Y es sí, es que más, acá se han resumido. De hecho, la unidad 6 que vamos a abordar creo que son 15 páginas las que, bueno, sí, de las que se ha resumido. son 15 como por la carátula y el índice. Ajá, como quedan Sí, dos tutorías. sí, correcto. Sí, yo creo que se va, bueno, en la tutoría de repaso se pudiese abordar alguno de los contenidos ahí que no ha quedado o no se ha abordado a profundidad. De hecho, yo no he revisado en realidad cuántos contenidos nos quedarían pendientes, pero sí podemos abordarlos si fuese el caso. No, que la unidad 6 tiene 17 tiene aquí, pero como con
el índice y la carátula son Ajá. 15. Sí, son 15, sí. Sí, Bueno, sería no, mi carátula. sí, de hecho están planteados ahorita, bueno, los contenidos que se van a abordar de la unidad 6 son los estilos de aprendizaje en la enseñanza de la Sí, matemática, que es el que abordaríamos ahorita. Creo que es el ajá. primero el que aparece. Sí, el estilo activo, Ajá. el estilo reflexivo, el Pragmático, estilo reflexivo, teórico, el correcto. estilo pragmático. Sí, está bien. Sigamos, pues, licenciado. Bien, bien, gracias. Bien, como lo estábamos mencionando, ¿no? En la unidad 6 se va a abordar lo que es el estilo de aprendizaje, los estilos de aprendizaje en la enseñanza de la matemática. Vamos a ver algunas características de cada uno de esos estilos de aprendizaje. No sé si tal vez ustedes han tenido la oportunidad de hacer algún test para descubrir ustedes qué estilo de aprendizaje tienen. A veces desconocemos de esas teorías y tienen mucha relevancia directamente en el quehacer docente, ¿no? El ejemplo que les ponía cuando hablamos al inicio de la tutoría sobre si están relacionados, por ejemplo, los estilos de aprendizaje con las técnicas de enseñanza, ya vamos a ver que sí. De hecho, acá plantea un pequeño ejemplo, ¿no? Acá nos habla de Orney y Mudford en 1986, prescinde parcialmente de la insistencia en el factor inteligencia, es decir, prescinden de, digamos, achacar todo a si el estudiante tiene o no tiene inteligencia, o si es o no es inteligente. Que no es fácilmente modificable. Es decir, si yo justifico todo, por ejemplo, yo digo que ese estudiante no aprende porque no es inteligente o no es suficientemente inteligente para aprender ese concepto, que no es, o sea, lo estoy diciendo de forma metafórica, es decir, no es que usted va a ir y va a decir eso, no, es malo pensar negativamente de nuestros estudiantes, pero este autor prescinde de ese factor inteligencia precisamente porque no es modificable. Es decir, alguien que, por ejemplo, eh, no sea considerado inteligente o no tenga algún tipo de inteligencia desarrollada, para modificar eso y que pueda aprender un contenido, si le checamos toda la inteligencia, es muy difícil. Entonces ellos prescinden directamente de lo que es ese factor, ¿no? Y se centran en otros factores, como lo son los estilos de aprendizaje, insistiendo en otras facetas más accesibles y mejorables. Por ejemplo, practican lo que son los estilos de aprendizaje en 4 tipos, que tenemos el estilo activo, el estilo reflexivo, el estilo teórico y el estilo pragmático. En este caso, vamos a ver algunas características que tienen los estudiantes o cualquier persona que tenga estilo de aprendizaje activo. Nos dice que las personas que tienen predominancia en este estilo de aprendizaje tienen las siguientes características. Cabe aclarar que hablamos de predominancia porque nosotros como seres humanos, como personas, no tenemos un único estilo de aprendizaje. Puede ser de que yo tenga estilo activo y que tenga estilo reflexivo. Puede ser de que alguno de ustedes tenga estilo teórico y estilo activo, o que tengan 3 estilos, o incluso los 4, ¿no? O puede ser que tenga uno. Entonces, cuando usted se hace un test de estilo de aprendizaje, no le dice, por ejemplo, usted es estilo activo, sino que habla de predominancia, es decir, cuál estilo predomina más sobre el resto. Por ejemplo, el estilo activo, si me dice el test que yo soy estilo activo en predominancia, puede ser que yo tenga estilo reflexivo, pero predomina más mi estilo de aprendizaje activo. Entonces, por eso hablamos directamente de predominancia. Entonces, si existe una predominancia entre los estilos de aprendizaje y esa predominancia es activo, la persona tiene estas características. Implica plenamente y sin prejuicios en nuevas experiencias. Es decir, a estas personas les gusta experimentar, no sentir esas nuevas experiencias. Son de mente abierto, nada escépticos y acometen con entusiasmo las nuevas tareas. Sus días están llenos de actividades, es decir, son estas personas que no pueden estar sin hacer nada, que a veces los hemos observado y a veces llaman bastante la atención. Un momento están haciendo una cosa, 5 minutos después están haciendo otro y así, ¿no? Se crecen, perdón, ante los desafíos de nuevas experiencias y se aburren con los largos plazos. Piensa que por lo menos una vez hay que intentarlo todo. Son personas muy de grupo que se involucran en los asuntos de los demás y se centran en alrededor de todas las actividades, ¿no?
o se hace en el centro, ¿no? De directamente el desarrollo de todas esas actividades. A veces en nuestras aulas tenemos esa clase de estudiante, que a veces nosotros pensamos o decimos son líderes. ¿Por qué? Porque son los que toman el mando, los que andan directamente inmiscuidos en las actividades. Entonces esos estudiantes podemos identificar mediante su accionar que son de tipo activo, ¿no? Lo ideal es que hacerles un test de estilos de aprendizaje y que ellos lo respondan con sinceridad, ¿no? Para verificar qué estilo predomina más en ellos. Veamos las características de los que tienen estilo de aprendizaje reflexivo. Los reflexivos les gusta considerar experiencias y observarlas desde diferentes perspectivas. Reúnen datos analizándolos con detenimiento antes de llegar a alguna conclusión. Su filosofía consiste en ser prudentes, disfrutan observando las actuaciones de los demás, escuchan a los demás y no intervienen hasta que se han adueñado de la situación. Es decir, observan todo el acontecimiento y no participan hasta que ya han comprendido o tienen controlado todo lo que está acaeciendo en la situación. Crean a su alrededor un aire ligeramente distante y condescendiente, ¿no? Esas son las características del estilo de aprendizaje reflexivo. Ahora bien, los que son de estilo teórico nos dice que se enfocan los problemas de forma vertical escalonada, por etapas lógicas. Tienden a ser perfeccionistas, integran los hechos en teorías coherentes, son profundos en su sistema de pensamiento a la hora de establecer una teoría, principios y modelos. Les gusta analizar y sintetizar, ¿no? Buscan la racionalidad y la objetividad huyendo de lo subjetivo y de lo ambiguo. Para ellos, si es lógico, es bueno. Hasta ahorita, si hemos puesto atención en las características, pareciera que este estilo de aprendizaje es el que más se adecua a la enseñanza de la matemática o el que más se ve favorecido directamente por la enseñanza de la matemática. ¿Por qué? Porque ellos utilizan bastante lo que es la lógica. Si la actividad tiene lógica, entonces para ellos es buena, ¿no? Entonces busca actuar de forma racional. Entonces todos esos elementos que hemos leído acá y que hemos verificado nos dan la pauta para entender que esas personas que son de esa forma tienen una mayor facilidad a la hora de aprender matemáticas, ya que su estilo de aprendizaje de tipo teórico predominante facilita para ellos el aprendizaje, ¿no? Directamente de esta asignatura. Tenemos el último estilo, que es el estilo pragmático. Nos dice que el punto fuerte de las personas con predominancia en estilo pragmático es la aplicación práctica de las ideas, es decir, pragmático viene de práctico, es decir, si es práctico, ellos lo aprenden con facilidad, ¿no? Descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovechan las primeras oportunidades para experimentarlas. Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y proyectos que les atraen. Tienden a ser impacientes cuando hay personas que teorizan. Si nos fijamos, en este caso, va un tanto en conflicto el pragmático directamente con el estilo teórico, ¿no? Ellos pisan la tierra cuando hay que tomar una decisión o resolver un problema. Su filosofía es siempre se puede hacer mejor si funciona, bueno, es decir, acá no nos interesa si tiene una cierta lógica, no nos interesa, o a estas personas entre esas características no les interesa si se puede hacer de otra forma, si la forma que ellos utilizan es la más sencilla. A veces, bueno, me recuerda bastante este estilo de aprendizaje, algunos memes que a veces veo en Facebook. Por ejemplo, ahí, bueno, utilizando el vocablo, ¿no? que aparece en la imagen, dice, si quieres saber cómo hacer algo fácil, pues dáselo a un Aragán. Bueno, dice otra palabra con uva, pero dáselo a alguien que sea Aragán. Los Araganes siempre hacen las cosas lo más fácil posible, ¿no? Entonces, pareciera, ¿no?, que son características, o mejor dicho, sí son características de los estilos de aprendizaje de tipo pragmático, ¿no?, que predomina más la práctica, es decir, lo que se puede hacer de forma directa y hacerlo de una forma que funcione, y si funcione, pues hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces, son esas las características.
Nos dice acá que los informes de educación europeos e internacionales indican que el rendimiento escolar en matemática está por debajo del deseado y el esperado, porque eso lo podemos palpar en nuestro país. Si ustedes analizan las notas de las PAE, bueno, previo a la pandemia, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que el promedio más bajo nacional es de matemática. Entonces, pudiese decirse de que nosotros en nuestro país seguimos el patrón internacional, ¿no? Si conseguimos que los estudiantes hicieran lo suyo, uno de los temas, de los lemas, perdón, empleados en el año 2000, Año Mundial de las Matemáticas, si le apostáramos a los estudiantes, sintieran que las matemáticas son útiles y divertidas, mejoraría el rendimiento académico y no tardaría en llegar a esta mejoría, ¿no? ¿Por qué nos dice esto? Porque muchas veces los estudiantes están predispuestos, están con prejuicios hacia la asignatura, por ejemplo, piensan que la matemática es aburrida, que es difícil, etcétera, etcétera. Perdón, entonces cambiar esos prejuicios, si lográsemos que el estudiante le vea una utilidad, que le vea un sentido lógico, que le vea que es divertido, pues le gustaría la asignatura y por ende mejoraría sus rendimientos en esa asignatura, ¿no? También nos dice acá que Miguel Guzmán en 2007, uno de los grandes matemáticos del siglo XX, en su interés por mejorar la educación matemática, señalaba que es necesario romper con todos los medios la idea preconcebidas y fuertemente arraigadas de nuestra sociedad, provenientes de la probabilidad de bloqueos iniciales de la niñez que muchos estudiantes tienen, ¿no? Por ejemplo, que la matemática es aburrida, que es absurda, inútil, inhumana y muy difícil. Cambiar esto sería lo ideal, ¿no? Y como docentes de matemática tendríamos que tener ese reto, ¿no? Es muy difícil porque a veces abordar estudiantes que ya tienen estas ideas preconcebidas o esos bloqueos, como lo dice acá, ¿no? Bloqueos iniciales de la niñez, tuvieron un mal docente de matemática que los hizo bloquearse a tal punto de no querer intentar aprender matemática, es de lo más complicado que ustedes como docentes se van a encontrar ya en el mundo laboral, ¿no? También nos dice que es evidente que el rendimiento académico está relacionado con los procesos de aprendizaje. Además, Alonso en 1999 señala que el panorama de trabajo sobre el rendimiento académico y estilos de aprendizaje es muy amplio y después de analizar distintas investigaciones se llega a la conclusión de que parece suficientemente probado que los estudiantes aprenden con más efectividad cuando se les enseña con el estilo de aprendizaje predominante, que es lo que le mencionaba en el ejemplo al inicio de la tutoría, ¿no? Que si nosotros conocemos esta teoría que nos menciona acá y la queremos poner en práctica en nuestras aulas, tendríamos que encontrar cuál es el estilo de aprendizaje primero predominante en todos los estudiantes, en su mayoría, y basar nuestra forma de enseñar o nuestra metodología y técnicas directamente a abonar algo a estos estilos que son predominantes. Nos dice acá que Coleman en 1996 sostiene que el éxito escolar de un niño tiene mucho que ver con los factores emocionales o sociales, en ocasiones incluso más que con sus actitudes, acciones o capacidades intelectuales. Es decir, a veces los niños, al menos en las primeras etapas, si en la casa los maltratan, si en la casa tiene problemas, es mucho más difícil que tenga un buen rendimiento académico. ¿Por qué? Porque sus emociones y sus formas de actuar están condicionadas, ¿no? Y no tienen interés hacia el estudio o hacia la asignatura directamente. Guzmán en 2007 afirma que es claro que una gran parte de los fracasos matemáticos de muchos de nuestros estudiantes tienen su origen en un posicionamiento inicial efectivo totalmente destructivo de sus propias potencialidades, que es provocado en muchos casos por la inadecuada instrucción por parte de sus maestros. Muchas veces no sabemos corregir a nuestros estudiantes.
Hay veces que hay estudiantes que nos preguntan, profe, esto está bien, lo hice de forma correcta y no, está malo y lo dejamos hasta ahí, ¿no? O por tiempo no les prestamos atención a los errores que cometen o no los corregimos. Entonces, a veces ellos se consideran malos estudiantes porque nosotros como docentes no hemos sabido darles esa orientación, ¿no? Hacia, por ejemplo, el corregirlos y enseñarles que equivocarse no es malo. Es malo, ¿no? Si no lo corregimos la equivocación, ¿no? Pero si les enseñamos, a veces nos encontramos en el aula, porque, bueno, yo he tenido esa experiencia, que algún estudiante lo pasamos a la pizarra y se equivoca. Y hay estudiantes que se ríen de él. Entonces, si nosotros no hacemos nada por el hecho de que se estén burlando de él por equivocarse, si no comentamos el error, hacemos que el estudiante se sienta mal y que agarre un prejuicio y una predisposición negativa directamente hacia la asignatura. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como docentes debemos de hacer? Primero, mostrarles que no es malo equivocarse. El problema es mantener esa equivocación. Y vamos a ir viendo cómo cambiamos un tanto la forma de visualizar el aprendizaje en matemática de nuestros estudiantes. A veces tenemos estudiantes que no les gusta pasar a la pizarra, pero es por miedo directamente a equivocarse y eso es un factor sumamente negativo. Eh, a veces yo a mis estudiantes yo les digo, si se equivocan no pasa nada, se borra y ya está, no pasó nada, no hay ninguna implicación, no hay nada negativo. El problema es equivocarse y no decirlo, no levantar la mano, no preguntar, no solventar esa problemática. Entonces, son cosas que a veces pasan directamente en las aulas. También nos dice acá que todos los estudiantes son capaces de aprender matemáticas y nosotros, sus profesores, somos capaces de encontrar y mostrarles sus puntos fuertes. Este punto es bastante importante, porque a veces hay estudiantes que creen que son malos para matemática y no es así. A veces si nosotros les decimos, esto lo hiciste bien, hay estudiantes que se sorprenden, porque a mí me ha pasado, yo lo he visto, que de verdad está bien, no se la creen que lo hicieron bien, entonces hay que potencializar esos puntos fuertes para que a ellos les gusten y les guste y agarren ese amor directamente por la asignatura, ¿no? Por este motivo necesitamos repensar, ajustar y diseñar nuestros programas de estudio para que todos y cada uno de nuestros alumnos puedan tener éxitos en sus procesos de aprendizaje de la matemática. Para ello es imprescindible utilizar una gran variedad de estrategias de enseñanza para atender distintos estilos de aprendizaje en nuestros alumnos. Creo que por razones de tiempo nos quedaríamos hasta acá. Nos quedaban todavía un par de diapositivas. No sé si alguien quiere agregar algo o abonar algo con relación a los estilos de aprendizaje o a los temas abordados, pues si quieren hacerlo, está el espacio. O alguna consulta que deseen hacer, algún comentario. Ninguna, licenciado. Perfecto. Bien, entonces voy a detener la grabación. Les agradezco por la participación y por haber estado presentes. Les deseo un muy buen día y cualquier consulta, cualquier duda, pues pueden escribirme, ya saben, correo institucional, plataforma. Yo ahí estaré pendiente. Entonces tengan todos un muy buen día. Igualmente, buenos días.